Buenos días, ingeniero. Mi grupo está conformado por Sebastián Bermero, Antonio Mejía, Darwin Pérez y mi persona Carlos Sánchez. Nuestro tema a tratar es diagrama de fase binaria. A continuación, un concepto. Ya. Para dar comienzo, damos referencia sobre el diagrama de fase que es un producto de equilibrio energético en el proceso de cambiar una fase de la nuestra a un proceso de cambiar de estado de cada sustancia involucrada, donde básicamente es una combinación. Y al lado derecho está una imagen de cómo podría ser. Siguiente. Y una pregunta que nos hacemos, ¿qué es una fase? Una fase es una parte homogénea de un sistema que, aunque esté en contacto con otras partes del sistema, está separado por un límite bien definido. También es una región que refiere a una microestructura y composición de otra región. Estos diagramas son una herramienta muy importante ya que nos sirven como guía o mapa para poder encontrar microestructuras que deben existir para una composición dada. Siguiente. Siguiente. Bien. Los diagramas de fase son una presentación gráfica de los cambios de fase de una sustancia en concreto según la temperatura y presión, como se puede ver en la figura del lado izquierdo. Estos diagramas son sumamente importantes en las áreas como la metalurgia o la química física. Los diagramas de fase permiten identificar cuáles son las fases que están presentes en equilibrio. Siguiente. El objeto del diagrama de fase binaria son, un diagrama es un dibujo que se hace para representar una información. En el caso de un diagrama de fases, lo que se requiere prestar es información acerca de la fase de un sistema. Recordemos que una fase es en un estado de materiales que es químicamente uniforme y distingue de otros estados. Siguiente. ¿Para qué sirve el concepto de fase? Bueno, los diagramas de fase hacen referencia a representaciones gráficas de las fases que están presentes en un sistema de materiales a varias temperaturas, presión y composición. De los diagramas de fase se pueden obtener la siguiente información. Siguiente. Bien. ¿Qué es un diagrama de fase binario? El hecho que se llame binario hace referencia a que tenemos dos componentes, las cuales son, ¿qué es una componente? Una componente es una especie química reconocible. Por ejemplo, sería componentes como una composición de agua, que es H2O, o la sal, que es NaCO, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que los componentes son los integrantes y las fases son el modo en que se encuentran dichos ingredientes. Sí. Siguiente. Ya. Ya, a continuación mi compañero. Continuando con la exposición, entonces sería la mayoría de los diagramas de fases han sido construidos según condiciones de equilibrio en condiciones de enfriamiento lento. Van a ser utilizadas por ingenieros y científicos para entender y predecir muchos aspectos de comportamiento de los materiales. Gracias a estos diagramas de fases se pueden obtener información como: primero, conocer qué fases están presentes a diferentes composiciones y temperaturas bajo condiciones de enfriamiento lento. 2. Averiguar la solubilidad en el estado sólido y en el equilibrio de un elemento compuesto y en otro. 3. Determinar la temperatura en el cual una aleación enfriada bajo condiciones de equilibrio comienza a solidificar y la temperatura a la cual ocurre la solidificación. 4. Conocer la temperatura a la cual comienza a fundirse diferentes fases. Los equilibrios de fase y sus respectivos diagramas de fase en sistemas multicomponentes tienen aplicaciones importantes en química, geología y ciencia de los materiales. La ciencia de materiales estudia la estructura, propiedades y aplicaciones de los materiales científicos y tecnológicos. Aquí tenemos un ejemplo. El sistema, los componentes de este sería el agua pura. Las fases de este que le hace sería el vapor de agua, agua líquida y hielo. Acá tenemos otro ejemplo, que los componentes serían el agua y el alcohol. Las fases es la disolución líquida. Los componentes aceite y agua, la fase sería un aceite líquido y agua líquida. Aquí vemos un ejemplo de fase en una aleación de cobre y aluminio. Se presentan dos fases sólidas, pero de distintas propiedades. En este caso, la fase alfa y beta son distintas en composición, mayor o menor cantidad de cada componente, estructura cristalina y en el comportamiento presentado mayor o menor resistencia.
Los casos de las fases. Diagrama de fase binario isomorfo. Si mezclas agua en alcohol o viceversa, se mezclan al completo sin sobrar nada de ninguno. Como podemos ver ahí en la imagen. No pasa lo mismo, por ejemplo, si mezclas azúcar con agua, ya que llegará un momento en el que el agua no pueda absorber más azúcar y se quedará ahí solita. Esto es básicamente a lo que hace referencia la palabra isomorfo, y se llama así por la forma que tienen presentado una especie de simetría con una elipse en medio. Para definir una isoterma, el porcentaje en peso de cada elemento representada en la imagen por el segmento LS. Esta línea se traza horizontalmente desde la temperatura de composición de una fase hasta la otra, en este caso desde el líquido al sólido. Los primeros intentos de modificar científicamente las propiedades de la materia se remontan a principios del siglo pasado, cuando los conocimientos de cristalografía, estado sólido y física atómica convirtieron el arte de la metalurgia en ciencia, en un diagrama de fase binario. El hecho de que se nombre binario hace referencia a que tenemos dos componentes. En el caso de un diagrama de fase, lo que se quiere representar es información acerca de las fases de un sistema. Se puede argumentar que en una fase es un estado de la materia que es químicamente uniforme y distinguible de otros estados. El concepto de fase lo empleamos para referirnos a las propiedades que tiene un material o sustancia dadas unas determinadas condiciones de presión, temperatura, composición, etc. El diagrama de fases eutécticas. La composición eutéctica presenta el punto de solidificación más bajo de todo el sistema y por lo tanto la temperatura eutéctica es la temperatura más baja a la cual puede existir alguna porción de fase líquida. Se da la circunstancia de que para una determinada composición existe una estabilidad asombrosa en estado líquido y por lo tanto se retarda el proceso de solidificación. Composición de cada fase. Composición de cada fase tiene una composición expresada en porcentaje en peso, por ciento en peso. Cuando en la aleación está presente una sola fase, su composición es igual a la de la aleación, y si se modifica la composición original de la aleación, se modifica entonces la composición de la fase. Cuando coexisten dos fases como líquido y sólido, sus composiciones diferirán entre sí como la de composición general original. Si esta cambia ligeramente, la composición de las dos fases no afectará siempre que la temperatura se conserve constante. Esta diferencia queda explicada por la regla de fases de Gibbs. A continuación sigue mi compañero. Regla de la palanca. Es una herramienta para determinar el porcentaje en peso de cada fase en un diagrama de fases binarios. Esto nos va a servir mucho para determinar el porcentaje en peso de las fases líquidas y sólidas de un sistema binario en su determinada composición y temperatura entre líquido y sólido. En regiones bifásicas, sin embargo, se debería calcular la cantidad de cada fase. Para usar esto usamos una técnica que consiste en un balance de materiales. También se puede utilizar la regla de la palanca en cualquier región bifásica de un diagrama de fases binario. En regiones de una fase no se puede usar el cálculo de la regla de palanca, ya que la respuesta es obvia. Va a existir un 100% de dicha fase presente. Diagramas de fase de equilibrio. Estos diagramas consisten en mapas, por ejemplo, el espacio de temperatura-presión, como podemos observar en la gráfica, o también puede estar conformada por una temperatura-composición. Estas fases van a ser estables en un material con una función de condiciones PT y su composición. Aquí podemos observar el ejemplo del agua. Finalidad de los diagramas de fase binarios. Estos diagramas tienen una gran importancia en la ingeniería, ya que estudian la solidificación, microestructuras, la metalurgia física y diseños nuevos de nuevos materiales. Son prácticamente general en la ingeniería relacionada, puesto que requiere la manipulación y procesamiento de materiales. Un diseño
y también de este modo podemos concebir la optimización de dichos procesos para obtener un producto deseado. A partir de los diagramas de fase se puede obtener información como averiguar la solubilidad en el estado sólido y de equilibrio en un elemento que sea compuesto en otro. También podemos determinar la temperatura en la cual una alineación enfriada bajo condiciones de equilibrio comenzaría a solidificarse a medida que una temperatura se le ocurre la solidificación. Podemos conocer qué fases están presentes a diferentes composiciones y temperaturas, bajo condiciones de enfriamiento lento, a la que se puede llamar equilibrio. A continuación, voy a presentar tipo de soluciones, componentes. Solución homogénea. Es la solución que sus componentes se mezclan de tal forma que no se puedan diferenciar. Una mezcla homogénea es una solución de dos o más sustancias en la que no se pueden distinguir las sustancias originarias. A diferencia de esta, la solución heterogénea eh, podemos diferenciar un componente de otro. Una mezcla heterogénea es un material compuesto por una solución de una o dos más de dos sustancias que van a estar vinculadas químicamente. También tenemos la solución no electrónica. Estas presentan la posibilidad de transmitir electricidad y son caracterizadas por el soluto que se disgrega casi hasta su estado molecular. Tenemos también la solución electrónica. Son soluciones que si pueden transmitir electricidad se llaman también iónicas. Soluciones saturadas. Estas presentan una mayor cantidad de solutos disueltos. Soluciones insaturadas. Tienen una pequeña cantidad de soluto en el solvente. Soluciones concentradas. A estas soluciones presentan un porcentaje de soluto que acerca al establecido por la solubilidad. El soluto es aquel que se encuentra en menor porción, por lo tanto, es el que se disuelve. Y el solvente es aquel que se encuentra en mayor porción y se disuelve al primero. Podemos observar aquí un diagrama de hierro-carbono. En el diagrama de equilibrio hierro-carbono se va a observar las transformaciones que van a sufrir los aceros al carbono debido a la temperatura que se emplea. En el diagrama de hierro-carbono también nos va a servir saber dónde se fundamentan los metales, ya que esto nos va a servir para obtener el porcentaje de carbono que tiene cada metal. Sin embargo, cabe recalcar que los aceros hiperautetoides son aquellos en los que la fase austénica sólida tiene un contenido en carbono entre el 0,77% y el 0,022%. Un ejemplo puede ser una aleación binaria de cobre y níquel, como podemos observar y también nuestro compañero ya nos manifestó en la diapositiva anterior. Se puede presentar también la aleación binaria de cobre y níquel, la cual va a estar presentada por dos líneas. La una separa el campo líquido del campo líquido más el sólido, y el sólido line separa el campo sólido del campo líquido más del sólido. Esta va a tener un punto A y un punto B. El punto A va a dirigirse desde 1100 grados y el 60% en peso debido al níquel. Y esto va a representar una fase sólida. En el punto B vamos a encontrar 1250 grados y un 35% de peso en el níquel, debido a una fase sólida más una solución líquida. A continuación, mi compañero. Bueno, ok, como estábamos viendo en el ejemplo anterior, vamos a hacer los cálculos. Los cálculos que se va a ser mediante la regla de la palanqueta. La regla de la palanqueta, como mi compañero nos pudo explicar, es para ver más acerca de cómo se comportan las aleaciones. En este caso tenemos el líquido que tiene un 35% de níquel a una temperatura A, y a una temperatura C tenemos el sólido que tiene un 35%. Siguiente, compañero.
Ya, aquí podemos observar la gráfica más determinada. Tenemos la concentración tanto del primer material como del segundo material. Tenemos un 32% de níquel y un 43% del mismo en el solid line y en el liquid line. A esta gráfica se le hacemos una recta isométrica para ver en dónde se corta con el líquido line y el sólido line y ver y determinar cuál es el punto cero en el cual el material está perfecto, que se busca entre el líquido y el sólido para tener una buena resistencia. Siguiente. Aquí en este ejemplo hacemos la regla de la palanqueta. Determinamos con la gráfica y con la línea isométrica, podemos ver los puntos en los que se corta y según los puntos en el que cortamos podemos calcular cuánto es el porcentaje que hay en los componentes. Podemos observar que hay un 33% y un 27%, el 73% de líquido y el 27% de sólido en este material. Siguiente. A continuación, otro ejemplo, una aleación de plomo estaño con un porcentaje del 30% de plomo y un 70% de estaño, que se calienta a partir de 150 grados. ¿Cuáles serían nuestras preguntas? La primera pregunta que nos hacemos es ¿a qué temperatura empieza a formarse el líquido? ¿A qué temperatura comienza a formarse el líquido slime? ¿Cuál es la composición de las fases líquidas y sólidas a esta temperatura? ¿Cuál es la cantidad de líquido y sólido a esta temperatura? ¿A qué temperatura se funde completamente la aleación? ¿Y cuál es la composición de la última parte sólida antes de que se complete la fusión? En el gráfico, el de aquí se puede observar que se calienta desde 150 grados. En la parte inferior izquierda tenemos el plomo y en la parte inferior derecha tenemos el estaño, que nos indica que tenemos una aleación que es plomo-estaño de una composición de 30% de estaño y un 70% de plomo, que se calienta lentamente a partir de los 150 grados. Ya, ¿a qué temperatura empieza a formarse el líquido slime? Cuando se calienta desde los 150, el primer líquido tenemos a 183 grados, como podemos observar en la gráfica. Aquí en la gráfica tenemos el sólido slime más el líquido slime a 183%, que es la temperatura en donde el material se forma líquidamente. Siguiente. Ya, ¿cuál es la composición de las fases líquidas y sólidas a esta temperatura? El líquido tiene un 61.9% de estaño y el sólido tiene un 19.2% de estaño. Como se puede ver en la gráfica, aquí está, en esta parte de aquí, tenemos el 61% y el 19% que es la línea donde se corta en la gráfica el líquido con el sólido. Ya, ¿cuál es la cantidad de líquido y sólido a esta temperatura? Aquí también utilizamos la regla de la palanca para calcular cuáles son los porcentajes exactos entre el componente líquido y el componente sólido para encontrar un perfecto estado de estos dos materiales. Aquí también, como en el anterior ejemplo, tenemos que hacer la línea que es la isométrica y encontramos los puntos y así con los puntos encontrados se puede determinar el punto cero. El punto cero es aquel punto que tenemos que encontrar para poder determinar cuál es el componente que está siendo perfecto entre el sólido y el líquido. Ya, ¿a qué temperatura se funde completamente la aleación? El componente se funde a 250 grados centígrados, como se ve en la gráfica.
En esta gráfica se puede observar que a los 250 es el punto donde el material que estamos estudiando se llega a fundir completamente entre los dos componentes. Ya, ¿cuál es la composición de la última parte sólida antes de que se complete la fusión? Aquí podemos ver una composición y su aproximado, que es el 16% de estaño y el 84% de plomo a la temperatura ya determinada. Conclusión. Finalmente podemos concluir que el diagrama de fase es de gran importancia, ya que por medio de este podemos encontrar los diferentes tipos de estados de un material, que son sistemas que van en función de todas las fases de cambio que se presentan determinadamente las condiciones de presión, temperatura y composición, que a partir de estos diagramas podemos obtener más información rápida y veraz, de los cuales podemos obtener satisfactoriamente resultados que van en función de los equilibrios del sistema en composición de sus fases. Ya, unas opiniones personales sería que los diagramas de fases son de gran utilidad para estas investigaciones, debido a que al aplicarse a un material ciertos tratamientos térmicos, el diagrama de fase nos permite predecir, por ejemplo, a qué temperatura el material logra solidificarse, a qué temperatura fundirse, a qué temperatura logra el equilibrio que se busca al unir dos materiales y averiguar la solubilidad. El adecuado conocimiento de este tipo de diagramas es fundamental e importante en metalúrgica y en partículas en laboratorios de piezas que pueden determinar las resistencias y diversos efectos. Un fenómeno particular ocurre cuando los materiales, tanto metálicos, cerámicos, hay un montón de materiales, son sometidos a cargas que se deforman de manera regular independientemente del tiempo que están sometidos a este. También trabajamos cuando se elevan las temperaturas, las cargas no causan deformaciones permanentes, pueden ahorrar los materiales y además se puede llegar a un entendimiento más acerca de los materiales que estamos trabajando. Y eso sería todo por nuestra presentación. Gracias, ingeniero, por su atención y a los demás compañeros. Gracias.